Buenas tardes a todos los niños de grado quinto de la sede José Alejandrino Izaza Torres. Mi nombre es Berenice del Carmen Vargas Guerrero, directora de grupo de quinto. En la tarde de hoy voy a comenzar a explicar acerca de las fracciones. Vamos a hacer una nivelación para los niños nuevos acerca de lo que son las fracciones. Entonces, vamos a empezar el tema mirando primero qué son las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Las fracciones son las divisiones de un número entero en una o más partes iguales. ¿Cómo así? La fracción es una división. Si tomamos este pastel, supongamos que este círculo es un pastel y lo dividimos en 4 partes, cada parte es una fracción. Aquí seleccionamos esta fracción, una sola de todo el entero. Si lo vemos, partimos y tomamos un pedacito. Cada una de estos pedazos se le llaman fracciones. Por lo tanto, las fracciones son la división de un número entero en una o más partes. Miremos aquí, la fracción tiene numerador, que es el número que está encima de la línea, y tiene denominador, que es el número que está debajo de la línea. El denominador es aquel numerito que nos dice en cuántas partes está dividida la unidad. Y el numerador es aquel numerito que nos indica cuántas partes tomamos de aquí, del denominador. El denominador se utiliza para nombrar al número que indica las partes iguales en que la unidad se encuentra dividida. El numerador es el número superior de una fracción e indica el número de partes elegidas. Aquí vemos una gráfica donde nos dice que el numerador es 1 y que el denominador es 6. Entonces, a este círculo lo dividimos en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esas 6 se tomó una parte. La vemos aquí coloreada. Entonces decimos un sexto. Repito, a este círculo, que es una unidad, ¿sí?, lo dividimos en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A esas 6 partes tomamos una. Cuando tomamos una, decimos un sexto. Aquí vemos la unidad. Pongámosle que este es el tablero de nuestro salón, ¿sí? A ese tablero del salón entero se le llama unidad. Vamos a dividir la unidad en 3 partes, es decir, a toda esta gran unidad la vamos a dividir en partes, pero iguales. Dividamos 1, 2 y 3. Ya la dividimos en 3 partes iguales, 1, 2 y 3. Aquí ahora nos piden que tomemos 2 tercios. Como este tercio es la división que hemos hecho a la unidad 1, 2 y 3. Míralo. Ahora nos piden que tomemos 2 partes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colorearlo. 1 y 2. Aquí se representan 2 tercios. Los números fraccionarios tienen una lectura, así como lo tienen los números naturales. Entonces, este se lee un medio. Este se lee 3 quintos. Este se lee 4 cuartos. Este se lee 4 novenos. Este se lee 5 doceavos. Y este se lee 2 décimos. Cuando es mayor que 10,
se le agrega al número la terminación avos. 7/12. Cuando es mayor que 10, se le agrega al número la terminación avos. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando decimos, no decimos 7/2, sino que leemos 7/12. Esta fracción que está aquí, ¿verdad? Se lee 4 décimos. Esta se lee 2 centésimos. 2 centésimos. Esta se lee, miren, aquí hay un 3 y aquí hay un 1000, ¿verdad? Se lee 3 milésimos. Vamos a mirar unos ejemplos. Cuando nos hablan de un medio, ¿verdad? De esta unidad se partió en 2, tomo 1. Entonces aquí hay un medio. Un medio. Un tercio. Si vemos, la unidad se divide en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Pero de esa parte yo tomo una. Aquí se ve coloreada de verde. Entonces, aquí está representado un tercio. Lo mismo aquí. Un cuarto. Entonces, de esta unidad dividimos en 4 partes iguales y tomamos un pedacito de 4 partes. Lo mismo vemos aquí en un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo. ¿Cómo se calculan fracciones de número? ¿Cómo se calculan fracciones de número? Aquí nos piden un ejercicio, dice, selecciona un tercio de 12. Se lee un tercio de 12. Si no vemos, un tercio de 12. Cuando a ti te pidan que realices una operación donde te soliciten la cantidad de algo, de un número, miramos en este ejercicio un tercio de 12, cómo se hace ese ejercicio. Para hacer este tipo de ejercicio debemos seleccionar uno de cada 3. ¿Cómo así uno de cada 3? Vamos a contar. 1, 2, 3, elegimos esta carita. 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 Nos están pidiendo un tercio de cada 12. Entonces, con un tercio es uno de cada 3. Entonces, realicémoslo. Contamos nuevamente. Voy a utilizar el cursor. 1, 2, 3. Encierro la carita. 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 Ahora la pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Contemos aquí cuántas veces en el ejercicio encerramos la carita. 1, 2, 3 y 4. 4 veces. Entonces, tenemos un tercio de 12 es igual a 4. La respuesta es 4. ¿Cómo lo podemos hacer también? Podemos realizar lo siguiente. Este número 12 lo podemos dividir entre 3. Entonces decimos 12 entre 3 es igual a 4. Y ese 4 lo vamos a multiplicar por el 1. ¿Sí? Repito. El 12 lo vamos a dividir entre 3. 12 entre 3 a 4. 4 por 1, 4. Entonces la respuesta sería igual a como hemos hecho el ejercicio. De un tercio de 12, el resultado es 4. Miremos otro ejercicio. Hagamos. Selecciona un tercio, 3 cuartos del total de 28 peces que aparecen. Miremos cuántos peces hay. Dice que hay 28 peces. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar 3 de cada 4. ¿Sí? Seleccionar
18 entre 9 son 2, ¿verdad? Y 2 por 5 ¿son cuánto? 10. Entonces tenemos que 5 novenos de 18 es igual a 10. Repito, 18 lo vamos a dividir con 9 y ese resultado lo vamos a multiplicar por 2. Tendríamos 18 entre 9 son 2. 2 por 5 son 10. Seguimos. Ahora dice, selecciona 5 novenos de 18. Se lee 5 novenos. Entonces, para hacer este tipo de ejercicio, debemos seleccionar 5 de cada 9. Vamos a hacerlo. Entonces comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De este conjunto de 9 vamos a seleccionar 5. Entonces tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Volvemos a tomar 5 de otro conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuenta conmigo. ¿Cuántas veces está seleccionada el sol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El resultado, aquí está representado lo que hicimos en el ejercicio anterior. 18 entre 9 son 2 y 2 por 5 son 10. Aquí está representado de una forma mucho más sencilla. Hablemos de las fracciones. Hay varios tipos de fracciones, entre ellas las fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto son menores que un entero. Miremos cuáles son. Aquí aparece el 1, un medio, ¿verdad? Un medio. Entonces, el 1 es menor que el 2. Aquí lo vemos representado. ¿Cómo sacamos 0.5? La división. Dividimos 1 entre 2, nos da 0.5. ¿Sí lo vemos? Vamos a tratar estos numeritos que ustedes ven aquí, se llaman números decimales, ¿sí? Estos que aparecen con un puntito en el centro. Entonces, vamos a prestarle mucha atención a esta parte. Un medio, ¿verdad? Es decir, tomo una parte de 2. Entonces, vamos a verla representada. La unidad se divide en 2 partes, ¿sí? Y de esas 2 partes yo tomo una, que es la parte coloreada. Entonces ahí está representado un medio. Las fracciones propias son algunas de ellas. Voy a poner por ejemplo, un ejemplo. Es 5 séptimos, 8 décimos, 4 quintos, 2 novenos. ¿Sí? Estamos mirando aquí que el numerador es menor que el denominador. Mírenlos en todos los ejercicios, el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Por eso se llama fracciones propias. Ahora miremos las fracciones impropias. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Son aquellas fracciones en que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto son mayores que un entero. Las fracciones donde el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es mayor que un entero. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Por ejemplo, esta, cuando decimos 3 medios.
hay que sacar 3 de dos pedacitos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Para ello lleva una división. Si dividimos 3 entre 2, nos da 1.5, este decimal. Y eso sería igual a decir lo siguiente, que de 2, ¿sí? Tenemos que sacar 2 unidades y dividirlas todas por 2, ¿verdad? Y de esas 2 hay que tomar 3. 1, 2, 3. Aquí la vemos coloreada. Por eso se le llama impropias. Algunos ejemplos de fracciones impropias son 7/5. Miremos que el numerador es mayor que el denominador. 9/2. El numerador es mayor que el denominador. 5/3. El numerador aquí también es mayor que el denominador. Y 10/8. Y aquí el numerador es mayor que el denominador. Se le llaman fracciones impropias. Ahora, también en las fracciones hay unas fracciones que se llaman enteras. ¿Sí? Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador. Por lo tanto, se trata de un número entero, ¿verdad? Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador. Por lo tanto, se trata de un número entero. Miremos cuál es ese caso. 2/2. ¿Sí lo vemos? Los dos números son totalmente igualitos. Igualitos. Se llaman fracciones enteras. Si dividimos 2 entre 2 da 1. 1 por 2, 2 que 2, listo. Entonces sería 1. Aquí vemos el resultado. Un entero lo divido en 2 partes como indica el denominador. Y de esas 2 partes tomo 2 como me indica el numerador. ¿Sí? A estas fracciones se le llaman enteras. Aquí vemos ejemplos de fracciones enteras. 7/7, los dos números son totalmente iguales. 9/9, 6/6, 10/10, son totalmente iguales. Se le llaman fracciones enteras. Ahora, encontramos las fracciones mixtas, ¿sí? En las fracciones mixtas es la combinación de un número entero y una fracción. Miremos cómo es eso. Fracciones mixtas. Míralo aquí. Tenemos un número entero y una fracción. ¿Sí? Un número entero es 1 y una fracción 5/7. 3. Tenemos la fracción 4/5. 6, tenemos la fracción 1/2. Se le llaman fracciones mixtas. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador la potencia 10. En este caso, ¿cuál sería? 2/10. ¿Sí lo vemos? 6/100. Y todas estas fracciones se le llaman fracciones decimales porque dependen del número ¿qué? 10, ¿cierto? Ya eso lo hemos visto desde que estábamos en grado segundo, ¿sí? Cuando empezamos, como te acuerdas cuando empezamos a dar acerca de la fracción, de lo que eran toda la numeración decimal. Entonces, cuando hablábamos del sistema de numeración decimal, hablábamos de 1, de 10, de 100, de 1000, de 10.000, ¿verdad? De 100.000, de 1.000.000. A estas se le llaman fracciones decimales. Lo que nosotros en aquel momento, con los números naturales, le llamábamos el sistema de numeración decimal. Aquí aparece un leve ejercicio, no se me ve mucho en la parte de arriba, trataré de enfocar bien. 3/6, si lo vemos. 3/6, tomo 3 partes de 6, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en donde está dividida la unidad. Y de esta división tomo 3, 1, 2 y 3 partes. Aquí, esta
fracción es propia porque es menor que 1. ¿Sí lo vemos? Tenemos una sola unidad, una división de 6 partes y tomamos 3. Por eso es una fracción propia, menor que 1. Aquí tenemos una fracción impropia. ¿Por qué se le llama impropia? Porque ya tengo 2 unidades. ¿Sí? Ahora, aquí me están pidiendo 8 de 6. ¿Sí? Entonces me dicen 8 sextos. ¿Cómo hago? Tengo que dividir la unidad en 6 partes. Y de esas 6 partes voy a tomar 8. Entonces tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me tocó hacer otra unidad y dividirla en 6 partes más para poder tomar 8. A esta fracción se le llama impropia porque es mayor que 1. Miramos aquí. Esta es mixta. Este pedacito es una fracción mixta. ¿Por qué? Porque estoy tomando uno más, ¿verdad? Y de 6 estoy tomando 2 de 6 partes. Y ya tengo otra unidad más. Ya llevo 2 unidades. Aquí se le llama fracción. ¿Cómo? Cuando los dos números son iguales. 6 de 6 tengo una unidad dividida en 6 pedazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo de 6 pedazos que dividí, tomo todos los 6 fracciones enteras. Entonces, realicemos un tipo de ejercicios. ¿Puedes decir qué tipo de fracciones son? Yo lo voy a colocar y en el cuaderno de matemáticas vas a ir resolviendo. Un quinto es una fracción ¿cuál? Propia, impropia, mixta, entera, fracción decimal. ¿Cuál crees que es? Un quinto. Aquí, 7 séptimos. 7 séptimos, este ejercicio, ¿qué será? Propia, impropia, mixta, entera, decimal. Miremos esta. 6 décimos. 6 décimos es una fracción propia, impropia, mixta, entera, decimal. 7 centésimas. Es una fracción mixta, entera, propia, impropia, decimal. 9 sextos. Es una fracción propia, impropia, mixta, entera o decimal. 2 tercios. Es una fracción propia, impropia, mixta, entera o decimal. Esta fracción, 8, 1 tercio. Es una fracción mixta, entera, propia, impropia o decimal. Y aquí tenemos por último 15 quinceavos. Miremos si esa es una fracción propia, impropia, mixta, entera o decimal. Aquí están los ejercicios. Ojo que en el cuaderno de matemáticas vamos resolviendo. Las fracciones equivalentes. Miremos qué es una fracción equivalente. La palabra equivalente quiere decir que es igual. Fracciones equivalentes. Una fracción equivalente es la que, a pesar de tener numerador y denominador diferente, expresan la misma cantidad. Los siguientes ejercicios te ayudarán a entenderla. Saber las tablas de multiplicar es de gran ayuda para resolver los siguientes ejercicios. Miremos a ver cuándo es equivalente.
tenemos 3 unidades grandes o 3 círculos, ¿verdad? Miremos que este círculo está dividido en 2 partes, que esta parte está coloreada y que esta parte no está coloreada. ¿Por qué? Porque nos dicen un medio. Entonces tomamos el círculo y lo dividimos, ¿verdad? Tomamos una parte, lo dividimos en 2 partes iguales y tomamos una parte solamente de las 2. Aquí nos dicen 2 cuartos, ¿verdad? Tomamos, dividimos la unidad en 4 partes y de esas 4 partes tomamos 2, ¿sí? Miremos aquí. Y aquí tenemos 4 octavos, ¿verdad? Dividimos la unidad en 8 partes iguales y tomamos 4 partes de cada una. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Serán equivalentes? ¿Serán iguales? Miremos bien por qué son iguales. Este mismo lado está coloreado en toda la figura. Si te das cuenta, a pesar de las divisiones, este lado solamente está coloreado y es la misma cantidad y es la misma medida en todos los 3 círculos, ¿sí? Por eso se le llama que son fracciones equivalentes o fracciones iguales. A pesar de estar divididas en diferentes partes, siempre se ha coloreado la misma parte del entero, ¿sí? Por eso se le llaman fracciones equivalentes. Una forma de saber cómo una fracción es equivalente es de la siguiente manera. ¿Cómo sabemos si 2 fracciones son equivalentes? Lo son si los productos del numerador de una y el denominador de otra son iguales, es decir, productos cruzados. Vamos a ver unos ejemplos. Comprobemos si 2 quintos y 4 décimos son equivalentes. Miremoslos a ver. Miremos aquí productos cruzados, es decir, tenemos 2 quintos y 4 décimos. Vamos a mirar si son iguales. ¿Cómo lo sé? Multiplicamos 2 por 10, son 20, ¿verdad? 2 por 10 son 20 y 5 por 4 son 20. Miremoslo aquí. 2 por 10 son 20 y 5 por 4 son 20. Entonces, 20 y 20 son iguales, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo que las fracciones son equivalentes. Esto me está indicando que esta fracción sí es equivalente. Miremos ahora estas fracciones. 3 séptimos y 7 tercios. Miremos, 3 séptimos y 7 tercios si son iguales. A pesar que el número está cambiado, muchos dirán, no señor, si son iguales. Pero vamos a mirar, vamos a aplicar en la misma técnica que hicimos con la anterior y multiplicamos 3 por 3 es igual a 9 y 7 por 7 será 9. No, ¿verdad? 49. Entonces tenemos que 3 por 3 son 9 y que 7 por 7 son 49. Y esto no es igual. Entonces, estas no son fracciones equivalentes, no son fracciones iguales. Las fracciones, vamos a hacer un ejercicio de fracciones equivalentes. Miremos estos números, lo voy a tener un tiempo aquí. Y miremos los números, 1 medio, 3 quintos y 2 cuartos, ¿cierto? 1 medio, 3 quintos y 2 cuartos. Miremos y desarrollemos, apliquemos la misma técnica para ver cuál de estas fracciones son iguales o son equivalentes. ¿Cuál de ellas será equivalente? Aplica los mismos términos en el cuaderno. Si estás mirando este video en transmisiones después del tiempo, después del vivo, te recomiendo que por favor trates de darle pausa y no te adelantes a la respuesta, sino que trates de solucionar la temática primero en el cuaderno. Entonces,
vamos a tener, si multiplicamos 1 por 5, nos da 5. Y 2 por 3 son 6. Es decir, que estas dos no son equivalentes. Miremos esta. 3 por 4 son 12. Y 5 por 2 son 10. Tampoco son equivalentes. Miremos. 1 por 4 es 4. Y 2 por 4. Y 2 por 2 son 4. Miremos cuáles son equivalentes y cuáles no. ¿Cómo lo sabemos? Miremos bien. 1 medio, 3 quintos y 2 cuartos. 1 medio es equivalente con 2 cuartos. Son totalmente iguales. 3 quintos no es equivalente ni con 1 medio ni con 2 cuartos. Señor, ¿por qué? Si no lo quieren dividir, también lo pueden multiplicar. Utilicen su calculadora y dividan. 1 entre 2 da 0.5, ¿verdad? Y 2 entre 4 también te va a dar 0.5. Mientras que 3 entre 5 te va a dar 0.6. Da lo mismo que multiplicando, así como lo hicimos ahorita. Entonces, esta y esta son equivalentes. Son fracciones totalmente iguales, dan el resultado exacto, el mismo. Miremos una representación de ello. Tenemos una unidad, la dividimos en 2, como indica el denominador, y así como nos indica el numerador, tomamos una parte, coloreamos esta parte. Vemos que queda de esta manera. Mientras que 3 quintos, tomamos la unidad, la dividimos en 5 partes, como dice el denominador, 1, 2, 3, 4 y 5 partes, y de esas 5 partes tomamos 3, 1, 2, 3. ¿Será igual esta con esta? ¿Está coloreada la misma cantidad que está coloreada acá? Ahora miremos aquí, 2 cuartos, ¿sí? Vamos a dividir 4 pedazos la unidad, 1, 2, 3, 4. Y de esas 4 partes vamos a tomar 2 partes. Miremos, si la cantidad de acá es igual a la cantidad de acá. Si la cantidad de la primera es la misma cantidad de la segunda. Estamos coloreando la misma parte. ¿Cuál hace la diferencia? Muy bien, saca tus propias conclusiones. Realicemos unos ejercicios. Vamos a mirar si es correcto o es incorrecto las fracciones, ¿sí? Comenzamos aquí. Ya sabes qué tienes que hacer. Si quieres, multiplicas, ¿verdad? Esto por esto y esto por esto. Y si las dos dan iguales, son fracciones equivalentes. Es decir, multiplicas 3 por 15, te da un resultado, y 5 por 9 te da un resultado. Si ese resultado es igual entre estas dos, entonces la fracción es equivalente. Pero si te dice que diferentes, no es equivalente. Otra manera de hacerlo es dividir 3 entre 5 y 9 entre 15. Si el resultado que te da entre las dos divisiones, entre esta y esta, es igual, es equivalente. Si no, no lo es. Le pasas un igual y una rayita aquí si consideras que no es así. Si es así, entonces le colocas igual. ¿Qué significa equivalente? Vamos a resolver aquí de esta manera. Miremos aquí, en esta parte tú vas a colorear 2 cuartos. ¿Cuál sería que coloreas? 2 cuartos. Vas a colorear 2 cuartos. ¿Tomarías cuál? Si aquí está dividido en 4 pedazos, ¿cierto? Entonces, tomarías 2 de los 4 pedacitos. Tendrías que tomar y colorear. Por favor, realiza esto en el cuaderno de matemática. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir resolviendo? ¿La fracción es equivalente, sí o no? ¿Con cuál? Entonces aquí, mirar, aquí te dan un ejemplo de cómo lo vas a hacer. Después que lo tengas hecho, coloreado de este lado, vamos a ir uniendo con los de este lado. Primero tienes que resolverlo con colores y luego sí lo vamos a hacer uniéndolos con una línea.
Muy bien, hemos finalizado. Voy a enviar este trabajo a través de WhatsApp, también lo voy a subir en Facebook para que ustedes lo vayan desarrollando en casa y podamos ir avanzando en el módulo de matemáticas con respecto a lo que había dejado anteriormente, ¿sí? Hay un módulo de matemáticas que es un poco extenso, también es de fracciones, y la idea es que ustedes al finalizar todo el módulo y todas estas clases, ustedes aprendan a desarrollar problemas